En este trabajo de investigación hablaremos sobre la sociedad anónima. En el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que son aquellas sociedades mercantiles que existen bajo una denominación social y se componen exclusivamente de socios. La obligación de los socios se limita exclusivamente al pago de sus acciones. El nombre se elige libremente, pero debe de ser diferente a cualquier otro. Existen sociedades tanto de capital abierto como de capital cerrado. La estructura constitutiva de la sociedad anónima opera a través de tres órganos: el órgano deliberante, que es la Asamblea General de Accionistas; el órgano de administración, que está integrado por el administrador único o el Consejo de Administración; el órgano de vigilancia, que se integra por el comisario y su función es vigilar a los administradores. El capital social de la sociedad anónima está integrado por las aportaciones de los socios, están representados por acciones. El capital social puede aumentarse o disminuirse conforme a las disposiciones legales. Las acciones como títulos representativos del capital social. El artículo 124 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contando a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este. Aumento y reducción del capital. Básicamente, se establece que el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores a los socios o por la administración de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en el capítulo relativo a estas. Las formas de constitución. Una de las formas es la simultánea o por comparecencia ante federatario público. Los socios fundadores deben comparecer ante un federatario público que realice la protocolización de la escritura constitutiva de la sociedad. Una vez hecho lo anterior, deberán inscribir la escritura constitutiva ante el Registro Público de Comercio. Asimismo, esta escritura es necesario que contenga una serie de cláusulas, de acuerdo al artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que consiste en: 1. Especificar la parte exhibida del capital social. 2. Especificar el número, valor nominal y naturaleza de las acciones. 3. Determinar los intereses constructivos para los fundadores. 4. Indicar la forma, términos y condiciones en que se ha de pagar. 2. Especificar el número, valor nominal y naturaleza de las acciones. 3. Determinar los intereses constructivos para los fundadores. 4. Indicar la forma, términos y condiciones en que se ha de pagar la parte insoluta de las acciones. Y por último, nombrar a uno o varios comisarios. Señalar tanto las facultades de la Asamblea General de Accionistas como los términos y condiciones para que este órgano delibere. La constitución sucesiva o por suscripción pública. Esta forma de constitución contempla los mismos requisitos que la anterior, pero sucede en diferente orden. Primero, los socios fundadores deberán depositar por duplicado en el Registro Público de Comercio un proyecto de estatutos que contenga las cláusulas con los datos referentes a los artículos 66 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dicho proyecto queda aquí para su posterior exhibición a terceros con el objeto de que se adhieran otros socios. Las personas que se quieran adherir deberán suscribirse en el Registro Público de Comercio y en su solicitud deberán incluir los siguientes datos: su nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, número, naturaleza y valor de las acciones suscritas, forma y términos en que se obligue el suscriptor a pagar la primera exhibición. Determinación de los bienes con que se pagarán las acciones. Forma de hacer la convocatoria de la Asamblea Constitutiva, la fecha de la suscripción, la manifestación de la voluntad para aceptar los estatutos. Tras esto, los suscriptores deberán depositar en el banco designado las cantidades a aportar para el pago de sus acciones. Todas las acciones deberán quedar suscritas en un plazo de un año,
contando a partir de que se depositaron los estatutos en el Registro Público del Comercio. Vencido el plazo, si no se han suscrito todas las acciones, los demás suscriptores quedarán liberados de exhibir las aportaciones prometidas para constituir el capital social. Por lo contrario, si vencido el plazo se han suscrito todas las acciones, los socios fundadores podrán convocar a la Asamblea Constitutiva. Por último, en dicha Asamblea Constitutiva, los socios aprobarán la constitución de la sociedad anónima y procederán a la protocolización ante notario público del acta constitutiva y de los estatutos para el Registro Público del Comercio. Los órganos de la sociedad anónima. En la sociedad anónima, al formalizarse su constitución, se identifican con claridad tres grandes órganos sociales necesarios para su funcionamiento, como son la Asamblea General de Socios, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. Órgano Supremo, artículo 178. La Asamblea General de Accionistas en el órgano supremo de la sociedad dice que podrán acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta, y sus resoluciones serán cumplidas por las personas que ellas mismas designen, o falta de designación por el administrador o por el Consejo de Administración. La Asamblea de Accionistas. El órgano deliberante de las acciones de las sociedades anónimas es la Asamblea General de Accionistas. En este es el órgano supremo de la sociedad, según el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea General de Accionistas se integra por los socios y se encarga de tomar las decisiones que afectan la existencia misma de la sociedad. A continuación, vamos a hablar sobre las asambleas constitutivas y los asuntos que pueden tratar. Bueno, en primer lugar encontramos la asamblea constitutiva, que es toda aquella en la que los socios se reúnen para hablar sobre la constitución de la sociedad y la adopción de los estatutos, esta cual se encuentra en el artículo 100 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después encontramos lo que es la asamblea ordinaria. Las asambleas ordinarias se celebran por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses del día siguiente de la clausura de un ejercicio social. Esto lo podemos encontrar en el artículo de 179 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, esta trata asuntos en especial de importancia para los socios, pues en ellas se aprueba un balance general del ejercicio social correspondiente y así se decide una distribución de dividendos entre los accionistas, lo cual esto está formulado en el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, esa asamblea se nombran a los administradores y a los comisarios, ya que esto está dispuesto en el artículo 181 de la misma ley antes mencionada. Después encontramos lo que es la asamblea extraordinaria. Las asambleas extraordinarias, estas se realizan por cualquier otro tiempo y pues estas tratan asuntos sobre la prorrogación de la duración de la sociedad, la transformación, difusión, excisión o disolución de la sociedad, un aumento o la reducción de los capitales, ya que eso es muy importante porque puede que eso puede llevar a la quiebra a esta sociedad, porque si no hay capital no puede seguir adelante. Después sobre el cambio de sus objetos sociales y pues cualquier modificación. Después en ellas encontramos lo que es la asamblea especial. Las asambleas especiales tienen por objeto reunir a los tenedores de una clase de acción para poder deliberar sobre una proposición que pueda afectar a sus derechos, ya que esto está estipulado en el artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esa trata asuntos para combatir conflictos de los intereses de cualquiera de los accionistas. Por consiguiente, hablaremos sobre la convocatoria que se lleva a cabo para poder convocar asambleas dentro de la sociedad anónima. En la convocatoria para llevar a cabo las asambleas es necesario cumplir tanto ciertos requisitos por los cuales tienen como objeto evitar el conflicto de los intereses entre los accionistas mayoritarios y los accionistas minoritarios, o entre los accionistas de una clase y otra. Después encontramos los requisitos, que es la publicidad,
ya que puesto que la convocatoria debe realizarse o debe publicarse en un periódico correspondiente oficial a los periódicos de mayor circulación, con anticipación de 15 días anteriores, porque a la fecha se celebra esta asamblea, ya que esto está dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después encontramos lo que es el contenido. En la convocatoria esta debe incluir la orden del día, porque si no hay orden del día, pues se desconoce mayormente el día de la publicación, de cual se llevaría publicado, como lo antes mencionado. Después esta consiste en la lista de actos que se realicen y demás temas que discutirán se deliberan, puesto que esto también, después del artículo 186, esto está dispuesto en el artículo 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sobre el contenido que debe incluir la convocatoria. Después en ello encontramos lo que son sanciones. Las sanciones, estos son incumplimientos de los requisitos, ya que los accionistas son sancionados con la nulidad de la asamblea, puesto que restringe muchos requisitos, la sanción por la cual se hace la nulidad de la asamblea, ya que esto está dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después encontramos lo que es el quórum de presencia en la sociedad anónima, ya que esta es una asamblea ordinaria que se considera legalmente la reunida si está presente por lo menos la mitad del capital de los socios y sus decisiones son válidas tomadas por la mayoría de votos de los accionistas o de los socios que están integrados en esta sociedad. Después encontramos lo que es el quórum de votación, en el cual concierne a la asamblea ordinaria. Las resoluciones solo son válidas cuando se tomen la mayoría de votos de los socios o accionistas presentes, tanto como en la primera convocatoria, como ya lo hablamos anteriormente. Después hablamos sobre las formalidades de la sociedad anónima. Estas son ante un notario o un corredor público. Después encontramos lo que es la nulidad de las asambleas. Estos casos de nulidad de una asamblea o de sus acuerdos previstos en los artículos 179 y 188 de la misma ley mencionada, no queda, pues si no se estima una acción para poder obtener y que se declaren, habrá un juicio ordinario mercantil, o si bien surge una nueva incógnita o interrogante en cuanto a la determinación de la parte demandada, ya que al parecer pues es de carácter que solo corresponde a la misma sociedad para poder atribuir tal carácter a los socios que tomaron un acuerdo o a los administradores que lo ejecutaron. Después, las formalidades serán convocadas y celebradas conforme a la ley y a los estatutos, con todas las formalidades legales, ya que cuyas decisiones son obtenidas a través de un régimen de mayoristas, y estos son obligados para los integrantes de la sociedad. Después encontramos lo que es el carácter que tiene el accionista. Pues bien, el socio tiene un verdadero estatus, o sea, ya sea en torno de él existen trama de derechos, obligaciones, deberes, cargos propios de su misma condición, ya que esta sociedad tiene una calidad, como ya se ha visto, es fácilmente transmisible en la sociedad anónima mediante un endoso o entrega de títulos, o no así mediante títulos a los accionarios o los accionistas que cual integran esta sociedad. Después dice, pues si no, en las sociedades es la que más se precisa de una reforma estatuaria, y ya que esta se adquiere mediante el consentimiento de los demás socios. Los derechos que tienen o pueden obtener los accionistas desde ahora, que todos los tipos de socios mercantiles, los derechos son de dos categorías, los que son patrimoniales y corporativos. Los corporativos que tiene el accionista son para poder obtener una injerencia directa o indirecta en la propia organización o participación en el control y funcionamiento de esta sociedad. En los derechos personales, estos son o hacen que cada accionista de tal calidad surgen de su participación de la sociedad
y estos son independientes a los acuerdos o decisiones de la asamblea y en el órgano de la administración. Después encontramos lo que son los patrimoniales. Los derechos patrimoniales fundamentales son dos, lo cuales son el derecho al dividendo y el derecho a la cuota de liquidación. El primero, que es el derecho al dividendo, percibe una participación la cual le corresponde a las utilidades conforme a los acuerdos de las juntas de los socios. En segunda encontramos lo que es el derecho a la cuota de liquidación para recuperar. Esta es para recuperar una vez cubiertas todas las deudas sociales dentro de la sociedad anónima. Después encontramos lo que es la participación de las utilidades que son indispensables para esta sociedad anónima, ya que es lo más importante porque los derechos patrimoniales consisten en la participación del socio en las utilidades de la sociedad. Una vez ya decretadas, pues la Asamblea General Ordinaria, por supuesto, pues en cuanto a un órgano, la Asamblea goza de absoluta libertad para poder decidir la suerte de cualquier tipo de utilidades, salvo que pues su disposición en otro sentido lo es dado, ya que incluso es para resolver el no reparto de las utilidades y pues las utilidades tienen que estar pendientes de una aplicación o bien pues deciden que se capitalicen dentro de la sociedad, ya que ellos dependerán estos derechos patrimoniales de los accionistas, porque si no se realizan pues pueden ir a la quiebra, como lo antes mencionado en la nulidad de las asambleas. Después encontramos lo que es la participación de la liquidación, y esta se da después disuelta la sociedad, ya que los liquidadores tendrán entre sus funciones la de entregar a cada socio lo que le corresponda en capital social, ya que en otra cosa pues el patrimonio social, una vez cobrados los créditos y pagados las deudas sociales, no existe inconvenientes legales, ya sea en cuota de liquidación, se entrega en una especie pues y no en dinero. O sea, antes no se generaba o no se daba capital, porque pues es dependiendo de la sociedad, si ya se ha ido en la quiebra o sigue avanzando, ya sea por disuelta de cada uno de los socios, ya esta no se dan dinero, pero pues también para ello la asamblea dispone de unas facultades que al percibir la cuota de liquidación el socio deberá entregar a la sociedad los títulos de las acciones, que por tanto en ese momento quedarán definitivamente extinguidas, o sea, ya no podrían existir después, ya disuelta la sociedad. Después encontramos lo que son las obligaciones de los accionistas. La principal, pues no cabe duda que es la de efectuar las aportaciones al capital, ya que al punto de que no se efectúen en la forma y los términos convenidos, la sociedad tiene una acción, la cual es una acción judicial contra el socio moroso para poder obligar a su cumplimiento que debe hacer. Después encontramos lo que son las obligaciones patrimoniales. No cabe duda que pues sobre la principal obligación que todo accionista debe es la de efectuar una aportación ya antes prometida, cosa que pues desde el primer momento pues puede efectuar por la totalidad de su valor, que tiene un valor nominal de la acción, o solo por la parte de dicho valor. Después encontramos lo que son las extrapatrimoniales. En cuanto a las obligaciones extrapatrimoniales del accionista, la única legalmente establecida es de carácter negativo, ya que consiste en que al tratarse de un asunto es en asamblea de su parte un interés contrario de la sociedad, pues deberá obtenerse mediante una deliberación y una votación. En caso de que sea lo contrario, pues responderá de los daños y perjuicios cuando el voto de los accionistas haya sido decisivo para la mayoría, ya que así pues se hace una validez del acuerdo que pues ellos tenieron durante esta sociedad.
Y bueno, pues eso sería todo, pues de mi parte, tanto como de mi compañero Valentín como su servidor Óscar Espinosa, pues de antemano les agradece por su atención y pues muchas gracias y eso sería todo. Un abrazo a distancia y pues cuídense más que nada, ya que los protocolos de COVID han aumentado. Entonces,